Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En esta clase vamos a comenzar revisando desde una perspectiva un poco distinta el tema de las sumas de Riemann, como habíamos prometido en su clase. Nosotros tenemos que trabajar con lo siguiente: tenemos una función, definir un intervalo desde A hasta B, con valores reales, una función acotada. Puede tener discontinuidades, a pesar de que, bueno, y también puede tomar valores positivos y negativos, a pesar de que nosotros siempre mostramos un gráfico de una función continua y positiva para que todo sea más fácil de explicar. Vamos a volver sobre el tema de las sumas de Riemann. Nosotros teníamos cierto grupo de definiciones asociadas en primer lugar al intervalo de definición, que era el de la partición y cuando era necesario definir un punto en cada intervalo de la partición. Así que vamos a tomar como P una partición, que ustedes saben, un conjunto de puntos, x sub 0, x sub 1 y así hasta x sub n. Estos puntos están ordenados de forma creciente. El x sub 0 es el extremo izquierdo, el A, y el x sub n extremo derecho, el B. En cada intervalo, que lo voy a llamar como I sub k, dado por dos de estos puntos consecutivos, definimos las siguientes cantidades. M mayúscula sub k va a ser el supremo. Ya le voy a explicar un poco más en detalle lo que estoy haciendo ahora. El supremo de los valores de la f en ese intervalo. Y además lo voy a explicar gráficamente. Y m minúscula sub k como el ínfimo. Ya les voy a decir también de qué se trata eso. Es posible que ustedes no estén familiarizados con los conceptos de supremo y ínfimo. Piensen el supremo como la menor cota superior posible y el ínfimo como la mayor cota inferior posible. Por ejemplo, si tuviera los números, voy a colocar un ejemplo bien absurdo. Consideramos el intervalo de números desde el 1 hasta el 3. Entonces ustedes pueden decir que el menos 5 es una cota inferior, pero es una cota inferior un poquito absurda para el número desde 1 hasta 3, en el sentido de que todavía lo puedo mejorar. En el sentido de que la cota inferior más grande posible que podría proponer es el mismo 1, el extremo inferior del intervalo. Entonces, en ese sentido, la cota inferior más grande que puedo proponer es el ínfimo. Y la explicación con el supremo es la misma. En vez de decir que, por ejemplo, todos los números son menores que 10, que funciona, puedo reducir ese 10 hasta un 3 en el caso del intervalo, y ese supremo entonces es la menor cota superior posible. Con eso nos vamos a quedar. Así que este supremo, de hecho, lo podemos entender como máximo, caso f continuo, y el ínfimo lo podemos entender como un mínimo en el caso de la f continua. Eso es para respaldar lo que estoy haciendo ahora. Y podemos, con ayuda de esto, supremo ínfimo, digamos formalmente, o máximo mínimo, por lo menos para el caso continuo, que uno lo entienda un poco mejor, podemos definir lo que habíamos llamado como suma superior y suma inferior. Eso sí lo podemos hacer tranquilamente. Aquí.
Suma inferior asociada a la función y la partición. Estas notaciones son todas provisorias, así que no hay mayor problema con eso. La suma inferior asociada a la función y la partición es una suma usando estos ínfimos. Desde 1 hasta n del m minúscula sub k por el delta x sub k. Tiene el aspecto de la suma de rimas, solamente que aquí no veo la f, excepto que en el m minúscula sub k, obviamente usamos el f, así que aquí está escondido de alguna forma. De manera similar, la suma superior. Lo vamos a notar también de forma provisoria como estoy escribiendo ahora. También depende de la función y la partición. E igual que antes, usando los supremos en vez de los ínfimos. Y de nuevo, ustedes dicen que en la sumatoria no hay un f, bueno, el f está escondido en el m mayúscula sub k. Fíjense que para definir estas cosas no estamos utilizando los puntos de la partición, o sea, no hay que elegir los c sub k y yo ya estoy en condiciones de definir estas cosas. Para completar digamos, la maquinaria, si además elegimos un punto en cada intervalo, puedo definir las sumas de rima, que eso ustedes ya lo saben. Un punto en cada intervalo. Tenemos la suma de rima que ustedes la van a notar así, como suma que depende de la f, de la partición y también de los c sub k elegidos. La notación está muy sobrecargada, pero lo vamos a dejar así. En realidad podríamos preferir la notación más compacta que teníamos en las clases, que es lo que habíamos hecho arriba, o sea, en las clases anteriores. Y ahora dejamos explícitamente el f evaluado en los puntos de la partición. Ahora que tenemos todas estas cosas, el gráfico queda de la siguiente manera. Y bien, en el gráfico de la función f, tenemos con verde la suma superior para esa partición, con azul la suma de Riemann y con naranjo la suma inferior. Entonces podemos observar algunas cosas interesantes del caso. Bueno, esto ya lo hemos dicho, pero la suma inferior siempre es menor o igual que una suma de Riemann, sin importar los puntos que ustedes elijan. Esto siempre es menor o igual que una suma superior. Eso ya lo hemos mencionado. Y lo otro quiero decir más bien rápido, igual te voy a dejarlo escrito. A medida que yo voy agregando puntos, no importa si al agregar los puntos voy a obtener, digamos, intervalos distintos anchos, eso no es problema. Y eso lo pueden hacer, lo pueden verificar gráficamente al menos. Si ustedes agregan puntos, las sumas inferiores crecen y las sumas superiores decrecen. Y eso da menos espacio de variación para la suma de Riemann. Ya, y para cerrar esta parte de la explicación, si tenemos una integral inferior, no voy a sobrecargar con notación, porque igual hay notación para integral inferior e integral superior, que lo estoy a punto de definir.
pero no quiero dar más notación de lo necesario. Digamos, al ir agregando puntos, las sumas inferiores suben. Yo me puedo preguntar hasta dónde pueden subir. Eso lo voy a llamar como integral inferior. De forma similar, integral superior. Va a ser el ínfimo de las sumas superiores. Entonces las sumas superiores, a medida que yo voy agregando puntos, se van achicando y la buena pregunta es ¿hasta cuánto puede achicarse? Tenemos una desigualdad. El integral inferior es menor o igual que el integral superior. Y ya para ir cerrando esto, el caso de igualdad es cuando uno puede definir que la función es integrable. Hay un caso donde la desigualdad es estricta, que es el ejemplo que vimos que no es integrable, el de la función que vale 0 cuando el x es racional, o sea, disculpen, cuando el x es irracional y 1 cuando el x es racional. Ahí las sumas inferiores siempre valían 0 y las sumas superiores siempre valían 1. En un intervalo de 0 hasta 1, entonces vamos a tener desigualdad estricta, la función no era integrable. En el caso que la función sea continua, sí podemos ir agregando puntos, de manera que vamos a tener una igualdad ahí, lo que significa que por medio de una suma inferior, de sumas inferiores, digamos, me puedo ir acercando a un valor límite que es la integral, y lo mismo con las sumas superiores. Y eso también lo revisamos con un ejemplo que era con una función cuadrática orientada hacia abajo, que con el 1 menos x cuadrado. Entonces eso es como un poco para cerrar por lo menos esta parte de la explicación. Lo bueno es que cuando el proceso que hemos definido acá funciona correctamente, y que de hecho para hacerlo no fue estrictamente necesario el tema de las sumas de Riemann ni los puntos en las particiones, o sea, se puede hacer en ese estilo todavía. Pero lo bueno es que si además definimos sumas de Riemann, como las sumas de Riemann están atrapadas entre lo que hemos definido como suma inferior y superior, este proceso obliga a que la suma de Riemann sea convergente a lo que tiene que ser. Así que todo va correctamente. Y eso, digamos, cierra como esta alternativa de presentación de suma de Riemann, digamos, como para que tengan el otro, digamos, la otra forma que uno tiene para definir las cosas, que a veces está en ciertos libros, así que lo dejamos esa parte hasta ahí. Ahora, a mí lo que me interesa ahora es que por lo menos vean algún ejercicio donde podamos calcular estas cosas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y bien, después de esta revisión sobre el tema de sumas de Riemann, vamos a aplicarlo para calcular una integral definida por medio de sumas de Riemann. Fíjense que tenemos una función continua, así que sabemos que esta va a ser integrable y que todo el proceso va a funcionar correctamente. Evaluar la integral desde 0 hasta 1 de la función raíz cuadrada de x con respecto a la variable x, usando la partición del intervalo de 0,1. Fíjense que los intervalos no son todos del mismo tamaño. Son intervalos de la forma k menos 1 al cuadrado sobre n cuadrado hasta k cuadrado sobre n cuadrado. Y en cada intervalo tenemos que elegir el extremo derecho. Entonces, algunas observaciones. Espérame un poco. Esperen de nuevo, tenemos un problema aquí técnico. Aquí. Bueno, vamos a ver si solucionamos los problemas técnicos.
Al parecer sí. Bien. Lo primero que tenemos que observar es que la función es continua. Entonces integrable, así que todo el proceso va a estar bien. Y además, la función es creciente. Si ustedes aumentan x dentro del intervalo de 0 hasta 1, tienen una raíz cuadrada mayor cada vez. Entonces los extremos derechos da una suma superior. En general, si una función no es creciente ni tampoco es decreciente, ir al tema de la suma inferior y superior no es cosa tan fácil, porque tendríamos que analizar en cada intervalo si la función es creciente o decreciente, o incluso pueden no pasar. Y andar eligiendo siempre el mínimo y siempre el máximo significa a veces moverse a la izquierda, a veces a la derecha, y la fórmula no es muy amigable, que digamos. Entonces, uno normalmente no se basa en estrategia del tipo suma superior o suma inferior. Uno se basa en estrategia del tipo voy a elegir siempre el extremo derecho, o voy a elegir siempre el extremo izquierdo. Ahora, para el tema de la fórmula, el extremo derecho es bien amigable. Es que es lo que normalmente uno hace. Si los intervalos están divididos en partes iguales, la fórmula es como la de una progresión aritmética. Y en este caso tenemos la ventaja de que sabemos cuáles son nuestros puntos de la partición. El extremo derecho va a ser k cuadrado sobre n cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? F de x es la raíz cuadrada de x, con x que está entre 0 y 1. Tenemos que x sub k es k al cuadrado sobre n al cuadrado, donde el k varía desde 0 hasta n. Así, por ejemplo, el x sub 0 es 0, el x sub n es igual a 1, así que todo es correcto. ¿Qué más necesitamos? Para la fórmula voy a necesitar el c sub k, que es el extremo derecho, e igual que el x sub k. Así que vamos a notar que es k al cuadrado sobre n al cuadrado. Todo esto lo voy a ir utilizando en su momento. Entonces tenemos la función, la partición, los puntos de los intervalos. Necesito el tamaño de los intervalos también. Entonces tengo que calcular delta x sub k es k al cuadrado sobre n al cuadrado menos k menos 1 al cuadrado sobre n al cuadrado. Esto hay que calcularlo. En muchos ejemplos los intervalos son todos del mismo tamaño, entonces uno dice, bueno, el tamaño del intervalo dividido por n, pero como este no es el caso, hay que calcularlo. Y eso nos da un denominador n cuadrado y un numerador que viene de calcular la diferencia de los cuadrados, eso es 2k menos 1. La suma de Riemann es lo siguiente. Vamos a notarlo como S sub n, porque ciertamente depende de la función, depende del intervalo, depende de la partición, de los puntos que elegimos, pero en realidad, cuando ustedes conocen el n, conocen todo lo demás. Así que lo vamos a notar simplemente como S sub n, ya veremos el porqué. Es la sumatoria con k igual 1 hasta n del f evaluado en el c sub k por el delta x sub k. Y aquí uno dice, conocemos todo lo que está involucrado aquí, porque hemos calculado el c sub k, sabemos el f y sabemos cuánto vale el delta x sub k, es cosa de reemplazar. La raíz cuadrada de k cuadrado sobre n cuadrado. Ahí está el f. Por el tamaño del intervalo, que es 2k menos 1 sobre n cuadrado. Entonces ya pasamos a una de las partes críticas, que era definir todos los elementos y escribir correctamente la suma de Riemann. Ahora simplemente tenemos que trabajar con el término general de la sumatoria. En otras palabras, si yo les paso el ejercicio a ustedes en esta parte, con esta expresión, ustedes
deberían estar en condiciones de escribir su sumatoria de forma más simple y eventualmente calcular la sumatoria. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. La raíz cuadrada involucrada es k sobre n por 2k menos 1 sobre n cuadrado. Entonces nos queda 1 sobre n al cubo, sumatoria. El término general viene de multiplicar los numeradores. Nos queda 2k al cuadrado menos k. K desde 1 hasta n. Y aquí utilizamos lo que sabemos de sumatoria. Esta sumatoria afortunadamente se puede calcular. Y esta observación es importante porque si tuviéramos una función de aspecto más complicado, que da origen a una sumatoria más difícil de calcular o que definitivamente no se puede calcular, entonces no podríamos seguir avanzando. O sea, este ejercicio se resuelve gracias a que llegamos a esta sumatoria que se puede calcular. Y como segunda observación sobre esto es que cuando uno trabaja con esto, si hubiéramos usado, por ejemplo, intervalos del mismo tamaño, quizá no hubiera quedado una sumatoria con raíces cuadradas de k o algo del estilo, y no hubiéramos podido resolverlo. Así que afortunadamente nosotros tomamos esta partición que se ve un poco extraña para obtener una sumatoria calculable. Esa es la intención de por medio. Y bueno, calculemos de qué se trata esto. 1 sobre n al cubo por, vamos a abrir un paréntesis grande, eso sería 2, por la sumatoria de los cuadrados, n más 1, 2n más 1, sobre 6. Eso lo saben del curso de álgebra 1 y lo revisamos en su momento. Así que hasta ahí todo bien. Menos la suma de los números naturales, que también lo repasamos, es n más 1 sobre 2. Algunas simplificaciones. Yo podría tomar un n como factor común y cancelar con uno de estos para que la expresión sea más simple. Así que tengo que cancelar todo eso. Puedo cancelar el 2 con el 6 para que me quede un 3 aquí abajo. Así que S sub n es... Vamos, en el primer término me queda n más 1, 2n más 1. Sobre 3 n cuadrado menos n más 1 sobre 2n cuadrado. Y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho que si tengo el intervalo de 0 hasta 1 dividido con los intervalos que especificamos al principio, con esa partición que no es regular, pero que sirve para el caso, que de hecho no lo hemos escrito, pero la norma de la partición, o sea, el intervalo más grande, en este caso el último, y ese tamaño tiende a 0, así que todo lo que hacemos es correcto, que hay que decirlo. Bueno, con esa partición, eligiendo los extremos derechos, nosotros obtenemos esa suma de arriba, que depende de n. Lo que nos falta ahora para obtener la integral es calcular el límite de eso cuando n tiende a infinito. Así que, bueno, voy a anotar lo que dije que tenía que anotar por aquí. La norma de la partición es 2n menos 1 sobre n cuadrado y eso tiende a 0. Así que el proceso es correcto. Y ahora sí. Finalmente la integral que nosotros queremos calcular, lo que dice que evalúa la integral, el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. Por eso nosotros la hemos abreviado como S sub n. Eso es el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, es escribir esto de nuevo, pero lo voy a escribir de forma conveniente a ver si es más fácil de calcular así. 1/3 por n más 1 sobre n
Y aquí ustedes usan lo que saben del límite de sucesiones. Por n más 1 sobre n. Yo lo estoy escribiendo así para que, digamos, para buscar que sea más fácil de calcular. 1 sobre 2n por n más 1 sobre n. Digamos, no tiene por qué ser exactamente como lo estoy haciendo yo ahora. Entonces aquí ustedes dicen, s tiende a 1, pues estoy dividiendo dos números consecutivos. S tiende a 0, S tiende a 1, S tiende a 2, porque el denominador es un poquito más grande que el doble del denominador. Más las operaciones de límite que ustedes bien conocen, el resultado final es 2/3. De hecho, este no es igual, pero está relacionado con algunos de los ejercicios que les quedó propuesto en la última clase de ayer. De hecho, sí. No es igual, pero está relacionado, así que ustedes ahora pueden mirar ese ejercicio y trabajarlo. Bien, aquí les doy la palabra si tienen alguna duda sobre todo lo que hicimos aquí, es el momento para que ustedes pregunten. Profe, ese 2/3 se supone que vendría siendo el área debajo de la curva de la función. Claro, sí, así es. ¿Y qué pasa si es negativo? O Ah, sea, ¿puede dar negativo? sí, sí puede dar negativo. En este caso no, porque la función toma valores positivos, pero sí, de hecho, si tú en ese caso tuvieras, por ejemplo, menos raíz de x, que es una variación muy pequeña del ejercicio, en la expresión de la suma te va a quedar un menos, te va a quedar un menos delante de todo, te va a quedar esto cambiado de signo, el límite va a ser igual a menos 2/3. Y si tú observas el gráfico de la función menos raíz cuadrada de x, está en el cuarto cuadrante. Así que lo que sería como área bajo la curva, en ese caso lo tienes que pensar con que trae un signo negativo, porque la función es negativa. O sea que lo que cambia es como que está debajo del... O sea que estaría en el cuarto cuadrante, el signo, Claro, haciendo ese cambio sí. gráficamente. Ah, ya. Vale, profe. Ahora, si fuera una función que asume valores positivos y negativos, entonces en la parte positiva estás calculando el área con el signo positivo, en la parte negativa estás calculando el área con el signo negativo, que podría, por lo menos en parte, contrarrestarse unos con otros. Un ejemplo de eso es la función seno, desde 0 hasta 2pi. No tenemos herramientas todavía para calcular la suma Riemann correspondiente o calcular la integral, pero pensemos en la función seno. Y aquí voy a hacer un gráfico muy a la rápida para explicar la idea. Uno perfectamente puede decir la integral desde 0 hasta 2pi de la función seno de x. Aquí tengo 0, acá tengo 2pi. Aquí tengo pi, que es donde se anula. Entonces, esta parte es positiva. Entonces va a aportar de forma positiva al valor del área. Esta parte es negativa, va a aportar de manera negativa a lo que estoy calculando. Así que lo que tenemos como resultado de esto, además por las observaciones del gráfico de la función seno, ustedes saben que esta parte de entre pi y 2pi, entre comillas, es equivalente a lo que está entre 0 y pi, así que se cancela todo. Ustedes a partir de un buen gráfico de esto, de observaciones geométricas, pueden decir que esa integral es 0. Y eso no significa, digamos, como que la función sea constante 0, de hecho no. Eso significa que lo que está entre 0 y pi se cancela con lo que está entre pi y 2pi. Ah, bueno, con eso espero haber respondido, que la pregunta igual está bien en el contexto. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, vamos a hacer una
pausa nuevamente en la grabación. Y bien, yo diría que para cerrar la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio más, que es parte de un ejercicio, o sea, un ítem dentro de un ejercicio de un taller, que dice probar que 2 dividido la raíz cuarta de es menor o igual que la integral desde 0 hasta 2 de la exponencial de x cuadrado menos x con respecto a la variable x, y a su vez esto menor o igual que 2 por e al cuadrado. En este caso no se trata de calcular la integral de manera exacta, porque de hecho puede que no sea tan fácil de calcular. Lo que tenemos hasta ahora en el curso son las sumas de Riemann. No hace las cosas muy simples, así que no es de sumas de Riemann, es de propiedades de la integral. Así que vamos a definir nuestra función como la exponencial de x cuadrado menos x, con x en el intervalo de 0 hasta 2. Entonces, tener una función continua en un intervalo desde 0 hasta 2 alcanza un mínimo y un máximo. Y como la exponencial es creciente, en el fondo es mirar el mínimo y el máximo asociado a x cuadrado menos x. En el fondo, ahí está la respuesta a lo que estamos buscando. Y nosotros sabemos que el x cuadrado menos x es una función cuadrática, así que debería ser simple determinar dónde está el mínimo, dónde está el máximo para esa función. Por lo menos para el exponente. Dicho eso, trabajar con mínimo y máximo de una función cuadrática en un intervalo es bien simple, hay varias maneras de explicarlo. Así que vamos a hacer lo siguiente. El cuadrado menos x es ese cuadrado binomio que es menos un medio al cuadrado, solamente que hay un cuarto extra. Lo vamos a restar. Para que el x cuadrado menos x sea lo más pequeño posible, bueno, me olvido por un momento del un cuarto y intento que esta x menos un medio sea igual a 0. Entonces, para x igual a un medio, tengo el mínimo, que de hecho está asociado al vértice de la parábola, orientada hacia arriba. El máximo se alcanza cuando esta expresión es lo más lejos posible de menos un medio que pueda estar. Y en ese intervalo significa pararse en x igual a 2. Lo voy a reforzar con el gráfico de la parábola, para que ustedes estén bien convencidos de eso. Entonces, como parábola, esto es x por x menos 1, intersecta en 0 y en 1. Quizás haberlo dicho así desde un principio para que se entienda un poco mejor. Eso es lo que estamos trabajando. No estamos con la parábola completa, estamos desde 0 hasta el 2. Ese punto mínimo corresponde al 1 medio. En un medio tenemos, al evaluar esto, un medio al cuadrado, un cuarto, menos un medio es menos un cuarto. Es menor o igual, disculpen, menos un cuarto es menor o igual que x cuadrado menos x. Y eso es menor o igual que 2. Si aplicamos la exponencial, nos queda que e elevado a menos un cuarto es menor o igual
que el f de x, que es la exponencial de x cuadrado menos x, y eso es menor o igual que e al cuadrado. Y aquí nosotros integramos desde 0 hasta 2, con respecto a variable x. Así que en medio nos queda la integral que nosotros queremos estimar. Nosotros vamos a ver que es menor o igual. Aquí estamos utilizando ya sea integrar una función constante, ya sea la desigualdad que llaman como de mínimo máximo, o algo así. Que me dice en el fondo que por arriba tengo que poner la cuota superior, o sea, tengo que poner e cuadrado, por el largo del intervalo, que es 2. Y por abajo tengo que poner este numerito, que es e elevado a menos un cuarto, o si les parece mejor, 1 sobre la raíz cuarta de e, multiplicado por el largo del intervalo, que es 2. Entonces, esa cota inferior viene a ser el mínimo por el largo del intervalo. Y este de aquí viene a ser el máximo por el largo del intervalo. Eso resuelve el problema. Ahí está demostrado. No calculamos la integral, pero sí hemos demostrado que la integral está entre esos dos valores. Es un rango más o menos grande porque 2 sobre la raíz cuarta de e es un poquito menor que 2, no sé cuánto, pero un poquito menor. Y 2 por e al cuadrado, un poco más que 14. O sea, si uno quisiera hacer una estimación mejor, tendrías que utilizar algún otro tipo de herramientas, pero por lo menos eso responde que está entre medio de esos dos números. Ya para ir cerrando la clase, yo les pregunto si tienen alguna duda sobre el desarrollo de este ejercicio, para que aprovechen de preguntar. Ya, tengo la impresión que no hay dudas. Así que vamos a dejar la clase hasta este punto. Y gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase. Profe, ¿Sí? que mientras no tenemos habilitado el ramo en la virtual, ¿cree que nos podría mandar por mail lo- las guías con la materia que usted nos muestra en las clases? Si es que puede, porque por ahora, según yo, no tenemos acceso a nada de materia además de sus videos. Voy a buscar lo que haya disponible. Se lo voy a dejar Sí, o disponible. sea, las que hemos visto durante la semana, que creo que han Sí. sido como un par de guías. Y una pregunta, ¿a partir de qué video deberíamos empezar a ver de las clases que ya grabó usted del semestre pasado que hizo clases de cálculo 2? Van a tener que buscar un poco más atrás en eso y bueno, esperen a que les vaya informando durante el fin de semana, que no es como lo más normal, pero sí, lo vamos a Vale, informar. profe. Muchas gracias.